Uno de los principales objetivos del programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva y la democracia cristiana era el incentivo e institucionalización de la organización popular en todos los niveles de la sociedad. Con esta finalidad, la administración Frei fomentó enérgicamente la formación de organizaciones que tuvieran como propósito generar espacios de participación para las masas, o sea, la gran mayoría de la población del país. El efecto que perseguía el gobierno de Frei era guiar los hasta ese momento explosivos grupos de marginados del sistema social y económico imperante, que por lo demás eran considerados focos de peligro que podrían desestabilizar el orden institucional y constitucional. A este grupo de marginados pertenecían las personas que no recibían servicios ni beneficios sociales, ni tampoco participaban en los procesos de toma de decisiones en su sociedad, como las personas que vivían en poblaciones callampa, en campamentos o que vivían bajo los puentes del río Mapocho y campesinos. Esta falta de participación hace que la situación de marginalidad sea irremediable, si no media la presencia de un agente externo que defina, agrupe y organice a los sectores marginados. Llegada la década de los 60, estaba de manifiesto que estos grupos no habían sido tratados en gran medida ni por los gobiernos anteriores ni por los proyectos políticos de izquierda, quienes enfocaban su objetivo en favorecer a las clases trabajadoras organizadas tales como los obreros. En este sentido, las leyes sociales desde principios de la implementación del Estado benefactor, en 1924, se orientaban básicamente a parchar los problemas de los marginados, más que de solucionarlos, una suerte de caridad en donde también la Iglesia jugó un rol importante. Para el caso de Chile, se afirmaba que la marginalidad afectaba por lo menos al 50% de la población del país, contándose como marginales a casi toda la población rural, que era un 32%, al 25% de la población urbana y al subproletariado y los artesanos pobres, que llegaban al 5%. El agente externo diseñado para solucionar el problema de la marginalidad era la promoción popular. Uno, en estudiar quiénes eran los marginales, cuántos eran, cómo estaban distribuidos en Chile. Entonces, una investigación. Contarlos, una especie de censo. Segundo, organizarlos en juntas de vecinos, centros de madres, centros culturales, centros comunitarios. Y en tercer lugar, entonces, desde el Estado desarrollar una política de construcción de viviendas, de organización y controlar, digamos, toda esta masa marginal para que se fueran integrando conforme las políticas del Estado. Se logró la sindicación campesina, el pago de las días de lluvia, el poder sindicalizar. En fin, hubo grandes avances en ese plano. Y yo creo que fue también la ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. ¿Cuáles fueron las razones para que los demócratas cristianos se interesaran por estas masas? Principalmente hubieron dos razones que movieron a los DC a integrar a los marginados. En primer lugar, y como se dijo anteriormente, este grupo era una amenaza para el orden constitucional e institucional, ya que al no recibir beneficios y no estar integrados en la toma de decisiones se volvía un foco de peligro para el sistema. En segundo lugar, el descubrimiento hecho por los demócratas cristianos fue el potencial electoral de estas poblaciones y la posibilidad de organizarlas a través de sus demandas de beneficios que las colocarían en una situación de dependencia con respecto al Estado. El plan de promoción popular se dividió en dos ramas para fomentar el desarrollo social. Por un lado, se buscó integrar a los pobladores a través de la creación de miles de juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, sedes sociales, centros de perfeccionamiento técnico para costureras y la formación de líderes comunitarios. Los centros de madre y las organizaciones comunitarias fueron pensadas por un cura de apellido Beckemans o Backemans, de la Universidad Católica, sociólogo. Entonces, si era una clase obrera en ascenso, si había una central sindical fuerte que estaba por los cambios, por la nacionalización de nuestras riquezas fundamentales, había que oponerle a esa clase obrera otra clase, llamémosle así, o otra fuerza política, social de los pobladores.
Además, se buscó solucionar los problemas de vivienda que se venían tratando desde 1906, con la creación de organismos y leyes del Estado que, sin embargo, estuvo siempre por debajo de las demandas producidas por el crecimiento de la población urbana. En su programa, los DC calculaban el déficit de vivienda del país en 600.000 casas. Para satisfacer la demanda de vivienda por parte de los pobladores, el gobierno estableció un plan de ahorro popular, en el cual se depositaban cuotas de un valor fijo. De acuerdo con el número de cuotas depositadas, un ahorrador podía optar por una casa o por un terreno urbano. En el gobierno de Frei se creó el Ministerio de Vivienda y se construyeron cerca de 130.000 casas económicas. Con ello, se buscaba paliar el déficit habitacional creado por el aumento de la población. La actitud de los demócratas cristianos y del gobierno de Frei hacia el movimiento sindical es especialmente importante para cualquier evaluación del programa social que intentaron aplicar. Esto se debe a que el movimiento sindical era una de las expresiones más claras de la naturaleza de clases, que asumía la lucha política en Chile, hecho que quedaba claro al considerar la relación entre el movimiento sindical y los partidos marxistas, comunistas y socialistas. Las intenciones de la administración Frei y su estrategia de la promoción popular se centraron en crear un referente que agrupara a los trabajadores y quebrara el dominio que en ese plano ejercía claramente la CUT, entidad que estaba controlada por partidarios comunistas y socialistas. Con esta intención, el gobierno demócrata cristiano creó en el año 1965 el Comando Nacional de Trabajadores. Los sindicatos campesinados pasaron de ser 2.000 en el 64 a 100.000 en 1970, y dos confederaciones de sindicatos de 3 tenían afinidad con la democracia cristiana, por lo que el objetivo de la DC parecía cumplido en materia de sindicatos. Por otro lado, la estrategia de la promoción popular no logró contener a las masas populares, fracasando en la conquista de uno de sus principales objetivos. La principal razón de esta situación se suele adjudicar al incremento de la espiral inflacionaria que afectaba a la economía chilena y que progresivamente disminuía el poder adquisitivo de los ciudadanos del país. De la misma forma en que terminó sus últimos años el gobierno de Alessandri, la administración de Frei fue incapaz de controlar la inflación y debió enfrentarse a una serie de demandas sociales apuntaladas por diversos sectores de la ciudadanía chilena. En estas condiciones, las tomas de terrenos protagonizadas por comuneros agrícolas, las ocupaciones de las fábricas por parte de los obreros y la realización de concurridas protestas callejeras fueron claros síntomas del clima de polarización en que estaba cayendo la sociedad chilena y de la radicalización en que había incurrido una serie de grupos antisistémicos. Pero se encontró con el problema que la inflación se desencadenó durante el gobierno de Frei, al final, los 3 últimos años, incontrolablemente. Entonces, Frei no pudo construir tantas viviendas como se necesitaban, entonces los campamentos se multiplicaron, pero a partir de ese momento, los mismos pobladores se fueron radicalizando políticamente. En coherencia con el aumento de las movilizaciones de demandas sociales, las estrategias desplegadas por el gobierno para contenerlas se tornaron más violentas. El estilo de marcada violencia que desplegó el gobierno de Frei para reprimir las protestas sociales tuvo su más alto nivel en la matanza de Pampa Irigoyen, perpetrada en el año 1969. Una localidad ubicada en las inmediaciones de Puerto Montt, que fue escenario de enfrentamientos entre operarios y contingentes de carabineros enviados especialmente a contener y a desalojar a los trabajadores que habían ocupado aquellos terrenos. El resultado de la acción represiva de las fuerzas estatales fue la muerte de 8 manifestantes, a lo que se sumó un saldo de más de 50 heridos. Los sectores de izquierda responsabilizaron al entonces ministro de Interior, Edmundo Berezujovich, quien 2 años después resultaría asesinado en un atentado que se atribuyó a un desconocido grupo subversivo que se hacía llamar la Vanguardia Organizada del Pueblo, BOP, organización que justificó su ataque con los sucesos de Pampa Irigoyen. Son varios los factores que explican la radicalización de diversos sectores de la sociedad chilena. Por un lado, se suele citar a la oleada revolucionaria que recorrió a los países occidentales durante la década de los 60.
Entre los acontecimientos que pusieron en jaque al capitalismo se encuentran la consolidación de la Revolución Cubana, encabezada por figuras como Fidel Castro y el Che Guevara. El Mayo francés de 1968, un movimiento de protestas que fue liderado por los estudiantes y profesores universitarios de Francia y que fueron reforzados por las poderosas organizaciones sindicales de los trabajadores galos. El movimiento por los derechos civiles que se organizó en los Estados Unidos. Asimismo, el surgimiento de las Panteras Negras y el ensalzamiento del denominado Black Power, las protestas contra la guerra de Vietnam, entre otras revoluciones sociales que marcaron el contexto histórico de la década. Finalmente, es preciso señalar que la radicalización de los planteamientos políticos de los sectores de izquierda fue motivada por el omnipresente rol hegemónico que ejerció la democracia cristiana en el escenario político y complementada por la efervescencia que adquirieron las movilizaciones reivindicativas, las que generaron la percepción compartida por amplios y diversos grupos sociales de que el sistema imperante no era capaz de satisfacer las urgentes demandas de la mayor parte de la población chilena.